Buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, traslación y rotación. Veamos. Entonces, como observamos esta imagen en la vida cotidiana está representando la traslación. Si ustedes ven acá, la luz del sol, ¿cierto? Se traslada de un lugar a otro en una misma dirección. ¿Listo? Esta es la vida cotidiana en nuestro alrededor. Continuemos. ¿Qué es la traslación? Entonces, en este caso, ustedes están observando dos figuras iguales, ¿cierto? Se trasladó la figura A, que es la primera, hacia la derecha, ¿cierto? Teniendo en cuenta este espacio que hay acá en estas cuadrículas. Entonces, 2, 4, 6, 8, 12 cuadrículas a la derecha. Y la figura siguió siendo la misma. No cambió de forma, no cambiaron sus medidas, no cambiaron sus ángulos. Lo único fue que se trasladó de un punto a otro. Ahora sí veamos su definición. El movimiento de traslación en el que una figura cambia de lugar conservando, ojo, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Sigamos. Trasladar. Entonces, existe traslación de dos figuras si dos figuras tienen igual tamaño, igual forma, igual posición, una delante de la otra. Entonces, si aquí observamos estos dos triángulos, existe traslación en el movimiento de esta figura. Entonces, si ustedes ven, es la misma figura, ¿cierto? Lo único fue que se trasladó de un punto de origen a otro. Pero sigue siendo la misma figura con sus mismas medidas, ¿cierto? La misma forma y los mismos ángulos. Bueno. Traslación es deslizar o mover una figura a otro lugar. Entonces aquí estamos observando estas dos imágenes. ¿Listo? Entonces, ojo, se trasladó de un lugar a otro. Bueno, entonces en este momento los invito a observar una práctica sobre el concepto, la conceptualización de traslación. Bueno, mis niños, entonces vamos a observar varios ejemplos del movimiento de traslación. ¿Listo? Entonces recordemos que al tener un movimiento de una ficha, de una figura, de cualquier objeto, este cambia de lugar conservando su tamaño, conservando su medida, la medida de ángulos y su posición. ¿Listo? Entonces vamos a observar. Entonces tengo este cuadro amarillo en este tablero. Este tablero es el tablero del ajedrez. Entonces lo tengo en la directriz, en la dirección 1A. Entonces ustedes ven aquí, tenemos dos directrices. Una con letras, la horizontal y la vertical con números, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos la ficha amarilla, el cuadro amarillo, en el punto 1A, 1A, ¿cierto? Entonces me dicen, traslademos esta figura, esta ficha, trasladémoslo 5 pasos hacia la derecha. Entonces vamos a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces, al trasladarla, ¿qué pasó? Entonces, cambió de, ojo, de lugar. Quedó en el punto 1, F. Miren, si ustedes dan cuenta, estaba en el 1A y cambió al 1F, ¿cierto? Pero siguió siendo la misma figura, el mismo color, el mismo tamaño, todo, las mismas medidas, ¿cierto? Ahora me piden del F, trasládelo, ¿cierto? Trasládelo por la misma dirección hacia arriba, trasládelo 4 espacios. Entonces vamos a hacer el ejercicio. 4 espacios. Entonces, 1, ¿cierto? 2, 3, 4. Entonces, pasó del 1F, ¿cierto? Pasó del 1F pasó al 5F. Entonces, mira, 5F. Sin cambiar, ojo, sin cambiar tamaño, ni medidas, nada, ni forma, ninguno, no cambió nada de eso, nada de la figura. Solo cambió de lugar. ¿Listo? Ahora veámoslo con otro ejemplo de figura. Entonces lo vamos a hacer con cubos. ¿Listo? Con cubos. Entonces lo tenemos en acá. Entonces vamos a colocar. Entonces, en el punto 3, ¿cierto? Punto 3, G. Punto 3, G. Entonces me piden trasládelo 3 espacios hacia la izquierda por la misma dirección, por el mismo eje, ¿cierto? Entonces 3. Entonces 1, 2, 3. Entonces cambió 3. Entonces no está en G, sino pasó al D, ojo, al D3. D3. ¿Sí ven? Entonces ahora la vamos a cambiarlo hacia otro lugar que me indiquen. Entonces me van a indicar. Entonces tenemos el mismo cubo, ojo, es el mismo cubo, ¿cierto? El mismo tamaño. Y lo vamos a pasar, lo vamos a trasladar 5 espacios hacia arriba. 5 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ojo, pasó por la misma dirección, el mismo punto D, pasó al 8. Del 3 pasó al 8, al punto 8. 8D. ¿Sí ve? Esto es traslación. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo con otra figura. Otra figura diferente. Entonces lo vamos a dejar en F8. Lo tenemos en H8. Mire, H8. Entonces ahora me dicen, lo vamos a pasar por el eje, la dirección o la directriz diagonal, lo vamos a trasladar 5 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal. Esto es diagonal. Entonces, mira, esto es diagonal. ¿Listo? Entonces pasó del H8, pasó a C3. A C3. ¿Listo? Y sin cambiar nada de la figura. Nada, ni las medidas, ni la medida de ángulo, ni la forma, ni el tamaño. Siguió siendo la misma figura. ¿Listo? Ahora esa misma figura la vamos a trasladar, ojo, la vamos a trasladar 4 espacios a la derecha. 4 por la misma dirección, por el mismo eje 3. ¿Listo? 4 a la derecha. Entonces, ojo, 1, 2, 3 y 4. Entonces quedó en la misma dirección, mismo punto 3, pero cambió de letra, G, estaba en la C, cambió a la G. ¿Listo, mis niños? Entonces con esto termino un poco la explicación acerca de traslación. Bueno, en esta siguiente práctica, entonces, por favor,
luego de haber tomado apuntes ya de toda la parte de conceptualización de la traslación, del movimiento de traslación, por favor copien esta pregunta con estas opciones de respuesta, A, B, C, D. Luego de haber tomado apuntes, vamos a marcar con una X cuál de estas cuatro opciones nos está mostrando, nos están enseñando, nos está dando un ejemplo de traslación. Ojo, traslación. ¿Listo? Si hay dos opciones, pues dos opciones. Si hay una sola, una sola. Bueno, entonces, en cuanto a al movimiento de rotación, entonces vamos a observar esta imagen que siempre observamos en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, como lo es un reloj, ¿cierto? A diario estamos observando el reloj, ¿cierto? Entonces, tenemos dos manecillas, el minutero y el secundero. Entonces, ojo, uno nos indica los minutos y el otro los segundos. ¿En qué momento las manecillas giran? En el momento que van cambiando, van pasando los minutos, ejemplo, las horas, y sus segundos, ¿cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, un minuto, un segundo, 2 segundos, va rotando las manecillas. ¿Listo? Entonces, esto es movimiento de rotación. Aquí esto presenta varios giros al momento de que va pasando el tiempo. Veamos qué es rotación. Entonces aquí nos dan este ejemplo de imagen donde vemos dos caras, ¿cierto? Son las mismas caras. Ojo, las mismas caras. Lo único que cambia al momento de dar un giro es su posición. Su posición. Aquí observamos la cara de frente y está su boca, está acá de frente, ¿cierto? Pero ya aquí al dar el giro, entonces ya vemos la boquita, la boca de la cara, la vemos en diferente posición. ¿Listo? Entonces, el movimiento de rotación, ¿qué es? Es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. ¿Listo? Acá observamos entonces, rotación existe, rotación o giro, cuando una figura tiene igual forma, igual tamaño, ha girado sobre uno de sus puntos. Entonces aquí observamos un trapecio. Ojo. Entonces, si ustedes ven acá, la base del trapecio está acá sobre la parte acá, sobre, como decir, la parte del suelo, ¿cierto? Al dar medio, ojo, medio giro, ¿cierto? Medio giro, ojo. Entonces acá damos un cuarto de giro, 2 cuartos de giro y 3 cuartos de giro. A este trapecio se le, digamos, en el momento dio 3 cuartos de giro, ¿sí? 3 giros. Entonces ustedes ven, la base quedó hacia la derecha, la base mayor, y esta es la base menor, esta es la base menor. Entonces quedó hacia el otro, a otra dirección. Entonces este dio 3 cuartos de giro, 3 giros. Bueno, ojo, en la rotación se trabaja en la parte de los grados. Si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos el primer periodo el tema de ángulos, manejamos los grados, que un ángulo de 90 grados, que otro ángulo de 180, ángulos de 270, ángulos de completo, de giro completo, que es de 360 grados, ¿cierto? Entonces, en este caso de rotación manejamos los grados. Bueno, bueno, aquí hay otro ejemplo de rotación. Estamos observando un cuerpo geométrico llamado cilindro, ¿cierto? Este cilindro, ojo, este cilindro está dando un cuarto de giro, ¿cierto? Un cuarto de vuelta, un cuarto de giro. Aquí en este caso está dando 90 grados. ¿Listo?
Vamos a observar algunos ejemplos de en qué consiste la rotación. Entonces recordemos que al rotar un elemento, un objeto, no cambia ni su forma, ni sus medidas. Lo único que cambia es la parte de posición. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a realizar un ejemplo de rotación con esta escuadra. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos un punto inicial, ¿cierto? Que vemos acá que es esta flecha, ¿cierto? Y el punto de origen es en esta posición. Entonces, si nosotros realizamos la rotación hacia la derecha, un cuarto de vuelta, ojo, un cuarto de vuelta, entonces, sencillamente cambia de posición, ¿cierto? La escuadra. Un cuarto de vuelta, ojo, equivale a 90 grados. Recuerden cuando hablábamos de ángulos, ¿cierto? Que habían ángulos de 90 grados, ángulos de 180, ángulos de 270 y ángulo de giro completo que es 360 grados. En este caso, dio un cuarto de vuelta de 90 grados. Si damos otro cuarto de vuelta, completamos medio giro o media vuelta. Y media equivale a 180 grados. Entonces, si ven que aquí cambió de posición, entonces la punta, el punto de origen ya no es aquí arriba, sino nos cambió o giró y quedó en la parte de abajo. Continuamos con la siguiente. Entonces vamos a dar otro cuarto de vuelta. Entonces, esto es un giro, un cuarto de giro, vea, otro cuarto de giro. Entonces hacia allá ya vamos tres cuartos de vuelta, ¿sí? Tres giros. Son 90 por 3, 270. Ahora le vamos a dejar en el punto inicial. Dimos 4 cuartos de vuelta o 4 giros, es decir, para la suma de 360 grados. Dimos el giro completo. Bueno, listo. Vamos a observar otro ejemplo. Tenemos esta figura, este cuadrado, ¿cierto? Y si ustedes observan, su ángulo de 90 grados es este. Entonces, si vamos a dar, ojo, un cuarto de vuelta, entonces, ¿dónde nos da el giro? Ojo, nos da acá. Entonces, dimos un cuarto de vuelta, ¿cierto? Acá vamos a dar el giro completo. Entonces, si ustedes ven, cambió el ángulo, cambió de una esquina a la otra, hacia la parte de arriba, ¿cierto? Y ahora lo vamos a dejar en su punto inicial, ¿cierto? Acá dio todo el giro, porque quedó en su punto de origen. El ángulo estaba de este lado. ¿Listo? Ahora, vamos a observar este triángulo. Y ojo, cada punto, cada vértice tiene una letra, A, B y C, ¿cierto? Entonces vamos a dar un cuarto de vuelta. Entonces, ¿dónde nos quedó A? Entonces, A nos queda en la parte derecha, la punta de la A. Miren acá, un cuarto de vuelta. Si damos 2 cuartos de vueltas, el punto de la A queda en la parte de abajo, ¿cierto? Y 3 cuartos de vuelta, el punto de la A, el origen, el vértice A, queda mirando hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y ahora vamos a dejar en su punto inicial, es decir, todo el giro completo quedó acá, la A quedó en su punto origen, ¿cierto? Ahora, si damos la vuelta, mire C dónde está, C, el vértice C. Entonces, vamos a dar un cuarto de vuelta. C dónde quedó, quedó en la parte contraria, ¿cierto? Ahora, otro cuarto de vuelta, quedó mirando hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora, 3 cuartos de vuelta. ¿C dónde quedó?
en la parte de arriba, ¿cierto? En la punta de arriba. Y vamos a dar el giro completo, es decir, que se queda en su punto de origen. Mira, así. Entonces, niños, con esto quería que ustedes tengan más claridad acerca de la temática de rotación de objetos. Ojo, al rotar solo cambia su posición, su forma, su tamaño, sus medidas de ángulos no debe cambiar, solo cambia la posición del objeto. ¿Listo, mis niños? Gracias. Bueno, después de haber eh, obtenido información acerca de la rotación, ¿listo? Y de haber tomado apuntes de todos los conceptos y ejemplos. Quiero que por favor copien esta pregunta, estas 4 opciones de respuesta, A, B, C y D, con las figuras obviamente, y por último marquen la respuesta correcta, ¿cierto? ¿En cuál de los siguientes ejemplos existe rotación? ¿En A, en B, en C o en D? Pueden haber 2 opciones, pueden haber 3 opciones, puede haber una opción de respuesta. ¿Listo? Entonces, espero hayan entendido. Bueno, mis niños lindos, llegó la hora ya de terminar la temática del día de hoy. Los 2 conceptos, traslación, rotación. Les recomiendo, por favor, que si tienen dudas e inquietudes, las apunten y en la próxima clase, vía Zoom, las aclaramos. En segunda instancia, por favor, retomar apuntes en sus cuadernos, en su cuaderno cada uno, de los 2 conceptos, con ejemplos, con concepto. Bueno, en el cuaderno debe quedar todo apuntado. Y en tercera instancia, por favor, realizar el taller emitido en módulos. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.